Y yo creo que ya estamos grabando. Listo, sí. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Estefanía Zapata, jefe de la oficina de egresados. Estamos hoy con el SENA y su agencia pública de empleo APE, quien es nuestro aliado estratégico también para todo lo que tiene que ver con empleabilidad e inserción laboral. Hoy en este taller, lo que no sabes de las entrevistas laborales, nos acompaña Tania Parra, Tania Camila Aguirre Bolívar, que es psicóloga especialista en psicología social, cooperación y gestión comunitaria, con experiencia en orientación individual y grupal, elaboración y diseño de talleres y capacitaciones a nivel educativo y organizacional. También tiene construcción y ejecución de planes de intervención con competencias en manejo de diferentes grupos poblacionales, como conocimientos en manejo de herramientas ofimáticas. Excelentes habilidades en trabajo en equipo, orientación al logro, creativa e innovadora. Entonces, pues nada, Tania, te damos la bienvenida a esta charla con nuestros egresados, con nuestros estudiantes, con nuestros colaboradores, para aprender un poco más sobre lo que no sabemos de las entrevistas laborales pues lo que el SENA tiene para nosotros y para fortalecer cada vez más esas habilidades profesionales al momento de enfrentarnos tanto pues a una entrevista laboral y pues también al momento de entregar la hoja de vida o enviar la hoja de vida. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a los que están conectados. Como ya nos mencionó antes en unos minutos, mi nombre es Tania Camila Aguirre Bolívar, hago parte de los profesionales de la Agencia Pública de Empleo, entidad que está para facilitar todos los procesos de intermediación laboral y para que puedan también fortalecer los perfiles ocupacionales, especialmente en ese proceso de búsqueda de empleo y también para el manejo de esas redes que nos pueden ayudar a gestionar cada una de esas acciones y de esas actividades que van en pro de procesos de intermediación laboral y de procesos de gestión de búsqueda a nivel organizacional. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante y es lo que no sabes de las entrevistas. No puedo ver tal vez el chat, pero si hay alguna pregunta, hay algún aporte, pueden interrumpir y hacemos toda la gestión y la resolución de esta situación. Entonces, lo que no sabes de las entrevistas laborales es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar en ese proceso y en cada una de las acciones que van en relación en ese momento luego de haber compartido la hoja de vida, luego de haber compartido ese perfil ocupacional y luego de haber compartido cada uno de los procesos y experiencias que tenemos para podernos sentar en esas actividades y en esa sesión de entrevista profesional. ¿Para qué? Para que nos puedan reconocer y puedan conocer también un poco nuestro perfil, pero ya de cara directa en esa comunicación asertiva, en cada uno de esos procesos que van a requerir las pruebas de preselección. Es importante que tengamos en cuenta que las entrevistas ya en este momento están empezando una vez yo aplico y puedo gestionar el proceso de aplicación a esa vacante de interés por la cual yo estoy participando para ese proceso de preselección. Ahora, hoy en día, nosotros podemos ver en LinkedIn que se generan entrevistas por medio de: por favor, usted aplicó a esta solicitud, a esta vacante, tiene 30 segundos, 40 segundos para grabar su perfil ocupacional. Y desde acá empiezan los procesos de entrevista porque usted va a tener 30 o 40 segundos para mencionar este perfil que usted tiene y para mencionar este perfil con el cual usted va a competir en ese mercado laboral. Entonces es importante que desde ya nos podamos programar para poderle compartir a una cámara, a nuestro computador, a nuestro celular, esos 30 segundos, 40 segundos de nuestro perfil ocupacional, porque va a ser la carta y la puerta abierta para que podamos presentar una entrevista y podamos competir con otros profesionales en ese proceso de preselección. Entonces ya con esto vamos a tener una apertura totalmente distinta, que las entrevistas solamente se inician cuando nos llaman o nos citan vía correo electrónico o por llamada para que asistamos a un lugar presencial y para que podamos presentar unas pruebas de preselección. Entonces es importante que podamos hacer esta acotación y de acá parte este gran tema y es las entrevistas en el entorno laboral. Nosotros colocamos acá como Agencia Pública de Empleo un proceso y una evaluación de unos números importantes. Sin embargo, es claro que las entidades y las organizaciones también están, digamos que en la apertura de poder gestionar el número, el valor
que va a poner y va a calificar a cada una de las actividades. Por ejemplo, la preparación de la hoja de vida, de esa hoja de vida, de esa preparación que usted ha tenido para poder compartir ese perfil ocupacional. Acá le damos un 70% porque va a ser su carta de presentación para poder gestionar este proceso de entrevista. El otro 10% va a ser su presentación personal y el 20% es el desempeño de las respuestas. Sin embargo, esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante que podamos gestionar y podamos abordar aspectos frente a lo que se va a evaluar. Ya cada evaluador en el proceso de preselección va a tener un puntaje claro para cada una de las respuestas que usted va a dar. Entonces ellos van a decir, bueno, en temas de conocimiento, en temas de conceptos, en temas de respuestas, vamos a dar tal puntaje o tal otro puntaje. Entonces es importante que también vayamos muy preparados en la forma como vamos a conversar, cómo vamos a dialogar, cómo nos vamos a presentar, cómo vamos a gestionar cada una de las acciones. Es importante que para todo el tema de presentación y preparación de la hoja de vida podamos tener un objetivo claro y es llevar a cabo la presentación de nuestro perfil ocupacional. Este perfil ocupacional va a ir en un orden específico y ese orden específico parte de tres aspectos importantes que yo creo que ustedes cada uno ya los conoce y son ese saber saber, son ese saber hacer y son ese saber ser. Cuando hablamos de ese saber saber, es ese último nivel de estudios, ese saber hacer hace parte de la experiencia profesional, de sus conocimientos frente, perdón, frente al manejo de un programa, frente al manejo de herramientas ofimáticas en un nivel intermedio, nivel avanzado, en el manejo y conocimiento también de segunda lengua. Y por último, vamos a nombrar esas habilidades del ser. Y esas habilidades del ser van encaminadas a ese proceso que yo voy a aportar a la empresa, pero no desde mis valores. Olvidémonos de escribir en la hoja de vida, por ejemplo, que soy una persona responsable, comprometida, honesta, transparente, porque eso usted ya lo tiene que tener. Lo que sí va a resaltar son sus habilidades y competencias como el trabajo en equipo, comunicación asertiva, gestión del conocimiento, creatividad, proactividad, porque esto le va a permitir a usted poder tener una competencia mucho más amplia, porque a partir de esas habilidades es que usted va a cumplir cada una de sus funciones. Es imposible poder gestionar funciones si yo no tengo un trabajo en equipo, si yo no tengo una comunicación asertiva, si yo no tengo procesos de liderazgo, independientemente que yo no sea líder de un proceso o esté a cargo de un talento humano. Entonces, acá en esta preparación previa para que yo pueda ser llamada a un proceso de entrevista, debo tener una hoja de vida transparente en la cual yo también pueda conocer de antemano los años, la experiencia, los tiempos que duré trabajando en mis anteriores trabajos y empleos, porque esto es lo que me van a preguntar en la entrevista. Si yo no tengo claro esto, voy a bajar puntos, entonces me debo afianzar y debo generar una conexión directa con esta hoja de vida que yo estoy emitiendo, porque a partir de estas competencias, de estas habilidades que yo voy a exponer, me van a preguntar, me van a decir, bueno, y usted en esta habilidad de gestión del conocimiento me puede mencionar a partir de la estrategia STAR, situación, acción, tarea, resultado, cómo aplicó esta habilidad y esta competencia. Entonces yo acá ya tengo que tener claro qué es lo que voy a mencionar, qué es lo que voy a resaltar en ese proceso de preparación de mi hoja de vida. En esa presentación personal también va a ir muy encaminada en la acción que yo voy a desempeñar, las funciones que yo voy a desempeñar, si es de cara a servicio al cliente, si es de cara solamente a nivel organizacional porque voy a estar trabajando de manera remota. Entonces, esto va a ir muy de la mano también con los principios, los valores que la empresa ha establecido. Entonces, tengo que reconocer para qué empresa voy a aplicar, para qué cargo y cuáles son las exigencias de ese cargo para que yo pueda también estar a la vanguardia de esa presentación personal. Y por último, ese desempeño en las respuestas. Yo tengo que tener una preparación de qué es lo que estoy mencionando, qué es lo que estoy abordando en mi proceso de entrevista. Entonces debo tener claro qué posibles preguntas me van a generar, no grabármelas, no ser como una grabadora en la cual me van a preguntar, hábleme acerca de usted, yo voy a decir, soy Tania Camila Aguirre, soy psicóloga con experiencia en trabajo. No, yo tengo que tener claro que tengo que tener una fluidez verbal, pero tengo que tener una preparación en esas posibles preguntas. Y para ello es importante que yo pueda usar inteligencia artificial. Inteligencia artificial como Gemini, como ChatGPT,
como diferentes herramientas de inteligencia artificial que me puedan ayudar a preparar en ese proceso de entrevista. Yo puedo hacerles preguntas claras, concisas, directas a inteligencia artificial, porque inteligencia artificial no funciona si yo no doy claridad de eso que yo quiero buscar, de eso que yo quiero ejecutar. ¿Y por qué es importante hablar de inteligencia artificial? Porque me va a ayudar a prepararme en un proceso de entrevista. ¿Qué preguntas se pueden hacer en un proceso de entrevista para el perfil de psicóloga comunitaria, de psicóloga organizacional, de ingeniero químico, de diseñador gráfico en el área de marketing? Entonces yo tengo que tener claro qué le voy a preguntar a inteligencia artificial para que me pueda ayudar en ese proceso de gestión de entrevista. Pero acá también es muy importante que yo a partir de cada una de las respuestas también pueda resaltar en que yo he trabajado, por ejemplo, en esas competencias que he dicho que tengo. ¿Por qué? Porque pueden haber diferentes acciones en cada una de estas dinámicas y ya les voy a decir por qué. Entonces, acá vamos a tener diferentes etapas y esas etapas van a ir encaminadas en el proceso de antes, durante y después de la entrevista. En ese antes, yo tengo que tener la capacidad de investigar de manera directa y puntual la empresa en la cual voy a estar trabajando, esos principios, esos valores, esas dinámicas también, dónde puede tener incidencia la empresa, bajo qué poblaciones está inmersa, qué tipo de situaciones tengo que resolver, cómo las voy a resolver, qué acciones voy a tener que resaltar en ese proceso, porque ese va a ser el antes, cuando yo indago sobre las funciones, sobre la empresa, sobre esos principios, sobre esos valores, voy a ir encaminada en pro de dar unas respuestas claras, concisas, y voy a estar también pensando si puedo o no compartir esos principios y compartir esos valores. ¿Para qué? Para sentirme bien en un empleo, para sentirme bien en un campo laboral, para darle apertura a los procesos que yo voy a desarrollar y voy a implementar en estas dinámicas de gestión empresarial y en este proceso de preselección, porque es solamente un pre, no quiere decir que me llaman a entrevista y yo ya me voy a quedar en este cargo. Cuando hablamos de ese antes, también es importante que yo pueda gestionar cómo voy a participar en ese proceso de preselección y de entrevista. Me puedo grabar, puedo utilizar mi celular, puedo utilizar videos donde yo pueda expresarme frente a algunas preguntas que yo mismo me voy a hacer. Y en ese proceso de expresarme puedo tener también un manejo de mi lenguaje no verbal. Y ese lenguaje no verbal es ese movimiento de las manos, ese movimiento y conexión que voy a tener de manera visual, esas muletillas que yo no he identificado que tengo, pero que al escuchar diferentes videos y diferentes grabaciones yo puedo también establecer que puedo cambiar, puedo modificar y puedo, digamos que, afianzar en esos procesos. También en ese antes y en esa investigación tengo que darme cuenta cómo voy a responder cada una de esas preguntas y yo también puedo ir cambiando mi discurso de acuerdo a las preguntas que me puede arrojar inteligencia artificial, estas preguntas que me pueden ayudar a dar una respuesta de manera adecuada y concisa. Entonces acá en este antes yo puedo establecer y puedo identificar y puedo resaltar cómo me puedo ir relacionando con cada uno de estos aspectos y con cada una de estas respuestas para dar, digamos que un aspecto importante en cada una de las dinámicas que tengo que resolver y tengo que ejecutar en ese proceso de entrevista. Entonces, muy importante averiguar la empresa, indagar cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, qué ejecución puedo tener allí, cuáles van a ser también mis funciones a partir de esa vacante por la cual yo apliqué, y aparecen cada uno de estos requisitos y yo ya los leí y ya puedo afianzar más o menos sobre qué aspectos voy a elaborar. Y acá también voy a tener en cuenta mucho cómo me estoy refiriendo ante un proceso, cómo va a ser mi proceso de entrevista, cómo va a ser ese lenguaje no verbal que yo voy a tener, ese lenguaje verbal, y también cómo voy a establecer esa relación con la persona que me va a entrevistar. Puede que en el proceso de entrevista estén diferentes representantes en las áreas de la empresa, es decir, en el área de recursos humanos, en el área de las funciones específicas que yo voy a realizar, en el área también desde la organización, desde los principios, los valores, desde el área directiva. Entonces yo tengo que tener claro qué es lo que voy a mencionar, qué es lo que voy a decir en ese proceso, porque puede que haya solamente una oportunidad
de entrevista para ese proceso de preselección o hayan diferentes filtros en los cuales yo voy a participar. Y acá en este antes yo también tengo que tener la capacidad de fortalecer y ejercitar cada una de estas habilidades y estas competencias porque en el proceso en el que viene en la etapa del durante, en la segunda etapa, donde hay un autoconocimiento, yo voy a participar con más personas y en ese participar con más personas voy a tener que también participar en acciones directas, por ejemplo, como la gamificación, donde yo a partir de un juego, a partir de un diálogo, me van a poner a prueba si tengo o no tengo, o si puedo resaltar también esas competencias y habilidades. ¿Cómo lo van a hacer? Un ejemplo, tengo un uno, el juego uno, y voy a evidenciar cómo entrevistadora en un proceso de preselección, si esas 3 o 4 personas que yo tengo enfrente tienen trabajo en equipo, tienen comunicación asertiva, tienen procesos de liderazgo solamente con un juego. Dejo el uno ahí, doy unas instrucciones para que las personas participen, van a escoger una categoría, van a escoger un número y ahora cuando yo cuente 3 van a pararse todas a seleccionar ese proceso. Entonces yo acá en ese orden de instrucciones voy a evidenciar, más que a jugar, voy a evidenciar si lo que ellos me mencionaron en la hoja de vida hace parte de los procesos que están representando en ese momento y en esa etapa del durante. Entonces es importante que yo pueda tener autoconocimiento de ese perfil profesional que yo he compartido de manera previa en los diferentes buscadores de empleo y en la hoja de vida que yo llevé ese día para que fuera releída por la persona que está haciendo ese proceso de preselección. Entonces, si es algo muy claro que yo debo tener y es que posiblemente la persona de recursos humanos no sepa muy bien sobre mi experiencia profesional, pero sí sabe muy bien leer los procesos de selección en competencias, habilidades, comunicación asertiva, trabajo en equipo, sobre otras habilidades que yo sí o sí debo tener para ese cargo, porque esa persona de preselección ya ha tenido contacto con la persona que posiblemente va a ser su líder, va a ser su jefe y va a establecer esa conexión para indagar sobre eso que usted debe hacer muy bien y por lo cual va a ser contratado. Entonces, en ese autoconocimiento y en ese proceso usted debe tener claro qué es lo que va a mostrar en ese proceso de entrevista. Y en ese proceso de entrevista durante, usted va a tener la capacidad también de competir a nivel grupal, cómo va a responder. Pueden haber posibles respuestas también donde pongan a prueba su nivel y su nivel de comunicación con otros grupos, con usted mismo, con otras acciones y otras dinámicas, por ejemplo, en el proceso de trabajo bajo niveles de situaciones de estrés. Entonces podemos colocar diferentes preguntas y podemos ir preguntando diferentes acciones en los procesos de preselección y esto va a ir muy de la mano en cómo usted va a tener una respuesta inmediata ante una situación de estrés. Por ejemplo, en ese proceso de preselección, yo quiero una persona que tenga excelente comunicación asertiva, escucha activa y observación al detalle. Y si yo voy a requerir estas competencias, voy a preguntarle a la persona que tengo enfrente o la persona que tengo al lado, bueno, si estuviéramos en este proceso de finalización, de proceso de preselección, y yo quisiera contratar a una persona que no fuera usted, ¿a quién contrataría? Entonces yo empiezo a hacer preguntas incómodas en el proceso para que esta persona ponga a prueba qué fue lo que escuchó, si tuvo escucha activa de sus demás compañeros, si tuvo observación al detalle, cómo va a ser esa comunicación asertiva, porque pueden haber dos escenarios. Uno que me diga, no, yo quiero quedarme con ese cargo, y otro que me diga, yo seleccionaría a X persona porque tiene estas y estas características con las cuales se puede trabajar. Sin embargo, yo puedo también apoyar ese proceso en el cual yo puedo aportar esto y esto y esto. Entonces, acá tenemos que ser muy claros, pero también tener mucha escucha activa y tener mucha inteligencia emocional y mucha creatividad para dar respuestas adecuadas en un proceso de preselección. Debo estar siempre muy atento a cada una de esas preguntas que se pueden estar generando y a cada una de esas dinámicas que vienen de la mano y vienen en el proceso de preselección. En el después voy a tener una retroalimentación, pero quiero dejar claro que no todas las empresas van a tener un proceso de retroalimentación. Muchas veces ni siquiera nos va a llegar un correo donde nos digan muchas gracias por haber participado. Otros iban a ser muy juiciosos en decirnos muchas gracias por haber participado, pero ya
fue eliminado del proceso de preselección. Muchísimas gracias, estaremos teniendo en cuenta su hoja de vida para próximas y posibles procesos de preselección. Entonces, no nos angustiemos, démosle tiempo también al proceso de preselección a la empresa, porque a veces también generamos ansiedad, incertidumbre, y es válido que lo podamos gestionar porque estamos en búsqueda de trabajo. Sin embargo, no podemos generar y proyectar esa ansiedad a las empresas y a las organizaciones, preguntando todo el tiempo, indagando vía correo electrónico, por teléfono, haciendo llamadas de manera recurrente, cuando los procesos de preselección pueden durar entre 1 y 3 meses. Entonces debemos ser totalmente tranquilos en ese proceso en el cual nosotros estamos inmersos. ¿Para qué? Para generar procesos adecuados en cada una de las gestiones que estamos realizando y estamos compartiendo en ese momento. Sin ser menos importante y sin ser menos directo en el proceso de gestión, no podemos olvidar también el autocuidado, la higiene y la estética que vamos a manejar en este proceso. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un autocuidado, una higiene y una estética, vamos también a perder puntos en esa evaluación que está estableciendo y está estipulando la empresa. Que yo debo tener en cuenta y debo cuidar ese aspecto corporal, mi vestuario, mi hoja de vida, mis uñas, mi parte estética. Si yo, por ejemplo, nunca uso tacones, y ese día de la entrevista yo me quiero ver súper elegante, es importante que yo tenga cuidado en cómo los voy a manejar, porque esa primera vez puede ser catastrófica en el proceso de entrevista en el cual yo voy a presentar ese nivel de comunicación, no solo comunicación verbal, sino comunicación no verbal, y eso hace parte también del vestuario que yo voy a utilizar y voy a usar para ese proceso de preselección. Entonces es muy importante que yo pueda leer también esas dinámicas que se van a llevar a cabo en el proceso y pueda estar acorde a cada una de esas funciones, a cada una de esas dinámicas, a cada una de esas acciones que yo voy a llevar a cabo en la empresa. Entonces, analice también muy bien ese cargo en el cual usted se va a postular, porque esto va a ir muy de la mano con el proceso de preselección y va a ir muy de la mano con cada una de esas evaluaciones que se van a realizar en pro de seleccionar, valga la redundancia, ese personal idóneo, efectivo y asertivo. ¿Para qué? Para evitar los procesos, uno, de renuncias prontas, de deserción del personal, de generar, digamos que, mala ejecución en los procesos de preselección nos va a llevar también a generar gastos inadecuados, gastos innecesarios y tiempo que podemos utilizar en otros procesos. Entonces es importante que en ese proceso de postulación yo pueda tener ese autocuidado. Muchas veces cuando nosotros tenemos, y esto lo digo en diferentes procesos de intermediación laboral, nosotros vamos muy ansiosos, vamos muy preocupados por lo que se va a poder preguntar, nos juega una mala pasada esa ansiedad, y cuando tenemos ansiedad posiblemente lo que más vamos a recurrir es a comer, a tomar bebidas. Y ahí podemos perder ese autocuidado y esa higiene. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a ver en un proceso de preselección es, bueno, nos citaron y voy a tener la oportunidad de pasar por alguna tienda, algún café y me voy a comer algo rápido, y no evidencié que ese comer algo rápido puede tener también ingredientes que me pueden generar mal aliento, y yo tengo que cuidar esa higiene y ese autocuidado porque voy para un proceso de entrevista. Entonces, eso también hace parte del proceso. Entonces, mantenga la calma, mantenga un nivel de equilibrio emocional, inteligencia emocional, para que usted pueda estar muy tranquilo en ese momento crucial y en ese momento top, que usted va a tener que responder diferentes preguntas y va a tener que tener una relación directa con ese entrevistador y con otras personas que van a participar en ese proceso de preselección. Entonces es importante que puedan cuidar su higiene, puedan tener un autocuidado y puedan tener una estética. No sobreactuarnos en un proceso. Y eso también lo quiero dejar muy claro. Si soy de las personas que no se maquilla, ese día no voy a probar maquillarme porque me voy a sentir mal, no voy a estar con una autoconfianza, con una autoestima alta, sino que me voy a sentir incómoda, y esto se va a notar en el proceso de entrevista. Cómo usted te responde, cómo usted está peinado, cómo usted se está vistiendo, esto va a reflejar quién es usted directamente en ese proceso de preselección. Entonces es importante que pueda ver y pueda analizar que cada uno de esos aspectos que usted va a tener va a ir de la mano con esa forma con la cual usted se va a comunicar, y la comunicación
debe ser y tiene que ser asertiva y efectiva en ese proceso de preselección. Entonces, mucho cuidado cómo nos estamos relacionando y cómo estamos generando un aspecto totalmente diferente. Y acá va de la mano y vamos a ir relacionando también esa estética frente al cuidado de la hoja de vida. Yo no puedo llevar una hoja de vida arrugada, no puedo llevar una hoja de vida manchada por la última bebida caliente que tomé, sino que esto tiene que ser muy cuidadoso y lo digo porque en los procesos de preselección de la Agencia Pública de Empleo hemos tenido también estas diferentes variables que hacen parte de los procesos de preselección. Entra una persona al baño, deja su hoja de vida, la moja y es la única que tiene, ya tiene que pasar a ese turno de proceso de entrevista y lleva una hoja de vida arrugada, mojada, donde está mostrando un aspecto que tal vez él no tiene, ella no tiene, pero que en ese momento es con lo único que se puede quedar la persona que está generando ese proceso de preselección. O vamos en el bus y entonces nos empujaron y esa hoja de vida que llevamos en el bolso va a quedar totalmente arrugada. Entonces cuidemos muy bien cómo estamos compartiendo este tipo de documentos y este tipo de acciones directas con el proceso. Entonces, vamos también a tener mucho cuidado en cómo nos vamos a ir comunicando. Dame un segundo que listo. Entonces acá también vamos a tener en cuenta estas primeras impresiones, pero entonces estos primeros segundos cuentan en un proceso de entrevista. La manera como usted se viste, cómo usted camina, cómo usted saluda, cómo da la mano. A veces estamos acostumbrados a dar la mano solamente tocándonos la yema de los dedos o esa mano donde ustedes van a poder ver acá a continuación. Ya les voy a mostrar esa mano donde solamente hacemos esto o no damos la mano de manera directa y esto también puede bajar puntos en la manera como yo me estoy comunicando de manera no verbal. Y acá es importante que yo pueda establecer esa confianza que yo voy a tener en mí, cómo estoy caminando, cómo estoy saludando, cómo es la forma en la que yo me voy a relacionar con esa persona que me va a entrevistar. Y acá viene algo importante y es cuando yo les decía que si nunca uso tacones y ese día voy a improvisar usando tacones, me voy a ver chistosa, me voy a ver diferente, voy a proyectar una imagen que no soy yo. Entonces, por eso, en la forma como usted se viste, en la forma como camina, en la forma como saluda, en la forma como yo me visto, es importante que pueda resaltar más por lo que estoy comunicando que por lo que estoy expresando también por medio de mi vestuario. Evitemos 100% los escotes, algunas minifaldas. ¿Por qué? Porque esto puede generar incomodidad en la manera como yo me estoy sentando, no sé qué pruebas de preselección voy a tener que realizar y yo voy a tener que, no sé, estar en el piso, sentarme, pararme, generar diferentes procesos de preselección en esas pruebas que ya establecieron las personas que me van a entrevistar. Entonces, mucho cuidado, yo cómo me voy a vestir y cómo voy a proyectar esa imagen a partir de mi vestuario, porque me puedo perder de pruebas de preselección por estar incómoda en mi vestuario, por estar incómoda en la manera como me estoy vistiendo, como puedo estar relacionándome también conmigo misma en la manera como me estoy proyectando y como estoy vendiendo esa marca personal. Esa marca personal en ese momento soy yo y esa marca personal tiene que estar siempre muy bien proyectada, tiene que estar nivel top 10 porque yo aquí voy a mostrar quién soy yo a partir de lo que la otra persona puede estar viendo, ¿sí? Entonces tengo que también ir de la mano con esos colores que yo estoy proyectando. Ustedes saben que la psicología de los colores también cuenta y es yo que quiero proyectar. Yo que quiero proyectar a partir de ese color y lo pueden buscar también en Google de manera directa como qué colores podríamos usar, qué colores en psicología podríamos proyectar con el color rojo, el color azul. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante en la manera como yo me voy a vestir. Yo siempre puedo mencionar que los colores neutros pueden ser también muy, muy acordes, los colores nude en ese proceso de entrevista, en ese proceso de preselección. ¿Para qué? Para que no llame la atención tanto por mi vestuario, sino por lo que yo estoy mencionando y no se fijen tanto en mi ropa, sino en los procesos que yo estoy respondiendo. Entonces tenga muy en cuenta esa etiqueta en el momento de saludar y esa etiqueta va muy acorde con
cómo yo voy a saludar, si voy a saludar de mano, si voy a saludar con muy buenos días, en la manera como yo me voy a comunicar con esa persona. Si no tengo mucha confianza, evito tutear y más bien espero la pauta también de la persona que está generando ese proceso de entrevista para tener una comunicación de acuerdo a cómo es esa pauta, que la pauta la establezca el entrevistador y no el entrevistado, ¿sí? Entonces, ensaye ese apretón de manos, usted cómo está saludando con otras personas e identifique y tenga mucha observación al detalle de cómo lo está haciendo. ¿Para qué? Para que en ese momento usted ya conozca cómo es la manera como usted está saludando y pueda también corregir algunos errores que puede estar teniendo previamente sin haberlo identificado. Esa calidad de la voz y esa confianza que usted se va a tener muchas veces en procesos de entrevista lo he evidenciado y es que tenemos un tono de voz muy bajo. Y cuando tenemos ese tono de voz muy bajo, el entrevistador no nos escucha y pregunta muchas veces lo mismo solamente porque yo no he identificado que tengo un tono de voz demasiado bajo y no he hecho nada por cambiarlo. Entonces es importante que lo podamos hacer. Una vez en un proceso de preselección tuve un candidato en el cual hablaba muy bajito, yo le preguntaba muchas veces, le hice la observación, por favor necesito que hable un poco más alto porque no le estoy entendiendo las respuestas. El entrevistado continuó con su tono de voz, entonces yo lo que hice fue bajarlo también para que él tuviera que preguntarme varias veces y pudiera identificar. Claramente son oportunidades que se pueden dar al entrevistado porque puede ser un profesional excelente y solamente por su tono de voz no lo voy a descartar. Pero entonces tengo que también tener en cuenta si esa persona tiene seguimiento de instrucciones. Yo le pedí, solicité en 2 ocasiones que lo cambiara, no lo hizo, entonces yo acá también voy evaluando qué nivel de recepción tiene la persona, por ejemplo, si yo voy a hacer un feedback o una retroalimentación en algo que no se está cumpliendo. Entonces desde acá ya empezamos a evaluar y empezamos a evaluar desde los procesos de preselección, desde que envían la hoja de vida, desde cómo voy a relacionar esa calidad de la voz en una llamada en la cual yo estoy recepcionando una llamada y estoy recibiendo una llamada para procesos de entrevista y resulta que empiezo con este tono. Voy a contestar, me están llamando de la empresa X y yo voy a responder lo siguiente. ¿Aló? Sí, entonces del otro lado me van a responder, muy buenas tardes, estoy solicitando a Tania Aguirre y yo voy a responder para qué la quiere, para qué la necesita. Entonces ya me dice la empresa como la estamos llamando de la empresa X para el proceso de preselección y aquí yo cambio mi tono de voz. Ah, sí, mucho gusto, muchas gracias, estoy muy atenta a los procesos. Acá ya perdí también puntos porque estoy teniendo un proceso de recepción de llamada inadecuada. Entonces acá no estoy teniendo una comunicación asertiva. Cuando yo estoy en proceso de preselección, cuando yo estoy en proceso de búsqueda de empleo, cualquier número desconocido va a ser una oportunidad laboral. Por ende, tengo que tener mucha cordialidad en cómo estoy respondiendo esta llamada. Y lo mismo va cómo estoy respondiendo ese mensaje, ese correo electrónico con palabras adecuadas, con una ortografía impecable, con una conexión totalmente impecable en la manera como estoy redactando los correos, porque acá también va a haber un nivel de evaluación de este proceso. Entonces, cuide muy bien también su postura corporal en el proceso de entrevista, cómo se va a comunicar, cómo va a hablar, cómo va a gestionar cada una de estas dinámicas y el contenido de lo que se dice. Cuando yo tengo en cuenta ese contenido es porque yo previamente ya me conozco mi hoja de vida de inicio a final y de final a inicio y voy al medio y voy a responder también de acuerdo a lo que me están preguntando. Entonces, de acuerdo a eso que me están preguntando, yo voy a tener claro que en el momento en el que vayan a indagar cualquiera de mis experiencias o cualquiera de mis conocimientos, yo voy a tener una claridad porque fui yo quien hizo la hoja de vida. Muchas veces tenemos procesos de preselección donde la hoja de vida se la han ayudado a hacer terceras personas y ellos no tienen ni idea ni han releído porque no tuvimos la precaución, porque ya me llamaron a ese proceso de entrevista y yo allá veo cómo voy a responder, yo allá improviso, yo soy muy buena para improvisar, yo soy muy buena para hablar en público, pero resulta que todas las entrevistas no se generan de la misma manera. Entonces tengo que ser muy cuidadoso en eso que estoy mencionando y en eso que estoy diciendo para no tener ningún tipo de dificultades. Esto que vamos a tener en cuenta es evitar las prendas y seleccionar colores adecuados.
Muchas veces esos colores y esos patrones donde están muy sobrecargados, donde son figuras muy grandes, van a llamar la atención más por su vestuario que por su expresión y comunicación asertiva y efectiva. Entonces tenemos que también seleccionar esos colores que pueden ser un poco adecuados, la manera como yo voy a saludar, la manera en la cual yo me voy a relacionar por medio de estos procesos. Y como profesional, debo tener un vestuario impecable en el momento en el cual yo voy a presentar ese proceso de entrevista. Y cuando voy a presentar ese proceso de entrevista, voy también a tener en cuenta en la manera como me voy a comunicar, hasta el peinado que voy a usar ese día, ¿sí? Si ese día yo sé que, por ejemplo, siempre hago esta misma recomendación y es el cuidado y la higiene que voy a tener con mi cabello, con mi pelo, porque esto también va a emitir un lenguaje no verbal y va a emitir también una higiene personal. No, yo siempre me lavo el cabello los días lunes, pero tuve la entrevista el día miércoles. Y me lo vuelvo a lavar siempre el día jueves porque ese es el pacto que yo hice conmigo misma. Entonces acá yo tengo que evaluar si ese pacto lo puedo romper para tener una higiene impecable el día que yo vaya a presentar mi proceso de entrevista profesional. Voy a evidenciar en este momento si tenemos dudas, preguntas. Acá tengo una pregunta, ¿es necesario llevarla si ya se envió por mail o cualquier medio de contacto? Claro que sí, es importante que la podamos llevar porque muchas veces, no sé, se cayó el internet, la persona en ese momento no tiene sistema y en esa pérdida de sistema, entonces no va a poder recordar todo lo que tiene en su hoja de vida y justo su hoja de vida no la descargó en los documentos de las personas que va previo a evaluar y va a entrevistar. Entonces es importante que yo vaya muy preparado y vaya muy preparada en el proceso de que me pueden presentar, que me pueden solicitar. Entonces sí es importante que yo vaya de la mano en esa preparación. No tenemos más preguntas, entonces voy a continuar y les voy a compartir nuevamente el link de asistencia. Me confirman entonces, creo que ahí ya tengo acá ya nuevamente compartida. Y en este proceso también voy a tener en cuenta cada una de esas dinámicas y cada una de las prendas que voy a utilizar. Sí, consulte la etiqueta también de la empresa. Si es una empresa que va a trabajar de cara al cliente, por ejemplo, en zona bancaria, donde sabemos que la presentación personal de las actividades bancarias siempre es impecable, siempre van a tener uniforme, siempre va a ser muy elegante. Ahora que estamos en la vanguardia y en el uso de tenis, un poco con un outfit más vestidor, no deportivos, entonces acá yo puedo también consultar esa etiqueta de la empresa para que yo pueda ir acorde a esos colores también que maneja la empresa, a esos colores que la empresa también ha resaltado como parte de los precios. También identifiquemos que muchas veces no vamos a tener claridad en la empresa porque vamos a estar aplicando con empresas que prestan el servicio como terceros para hacer los procesos de preselección de las empresas con las cuales tienen convenios. Entonces es importante que a partir de esa aplicación que yo voy a tener, pues yo pueda evaluar también bajo qué funciones, bajo qué público, bajo qué contexto voy a estar laborando y por ende voy a poder gestionar la manera como me voy a vestir. Durante la entrevista, salude firme, mantenga el contacto visual, mantenga una postura corporal adecuada, no tutee, evite tutear porque esto hace parte de la confianza un poco más íntima que yo tengo con una persona. Tenemos esa mala costumbre de tutear aun cuando no conocemos porque se puede escuchar más bonito, porque se puede escuchar más tierno, pero si la persona y el entrevistador no me ha dado la pauta, por favor no lo generemos porque no tenemos ningún tipo de confianza con la persona y esto puede también generar molestias con el entrevistador cuando son entrevistadores un poco más rígidos, un poco más corporativos, un poco más cumplidores de los principios. Hay otro tipo de entrevistadores que pueden ser un poco más laxos, pueden ser un poco más dinámicos. Esto no puede entrar a evaluar ningún tipo de puntaje. Entonces, también cuidemos muy bien la postura corporal, como yo me estoy sentando en el momento de la entrevista. Si yo estoy todo el tiempo con una postura, por ejemplo, donde voy a mantener
denme un segundo, donde voy a mantener cruzadas las manos. Acabo de poner un ejemplo. Entonces yo todo el tiempo estoy colocando mis manos cruzadas durante la entrevista o siempre las tengo así o siempre estoy hablando mucho con mi lenguaje no verbal. Entonces tengo que tener en cuenta cómo me estoy comunicando y por eso es importante que yo me pueda grabar. Porque es que yo no he identificado qué movimiento de las manos tengo, si tengo un contacto visual con la persona, si a veces por pena yo bajo la cabeza, si cuando estoy respondiendo ante diferentes preguntas yo me pongo y pierdo mi contacto visual y entonces empiezo a ver hacia la ventana o sea un punto fijo para que me dé más confianza y esa no es la idea. La idea es que yo no pierda el contacto visual, la idea es que yo pueda mantener una postura corporal adecuada donde yo me pueda sentar de manera adecuada en la silla que fue asignada, no en la punta de la silla, no en la mitad de la silla, sino ocupando el espacio que fue asignado para mí, donde si yo voy a utilizar la pierna cruzada, lo voy a hacer de manera puntual. Sí, es la postura corporal con la cual yo me sienta cómoda, pero también es el tiempo que yo voy a tener, si tengo la posibilidad de grabarme, de eso que yo puedo modificar y puedo cambiar. ¿Para qué? Para que en ese momento, durante la entrevista, yo pueda tener una postura corporal adecuada. También voy a tener en cuenta y es controlemos la ansiedad. Muchas veces en ese control de la ansiedad podemos llegar comiendo chicle y se nos olvida que estamos comiendo chicle y entonces masticamos y masticamos y rumiamos como una vaquita y ahí podemos perder también ese control de mi parte corporal por temas de ansiedad. Y acá pierdo totalmente el proceso porque en una entrevista, por ejemplo, no tengo por qué estar mascando chicle. Sea muy breve en las preguntas, pero no sea monosílabo. Entonces acá cuando hablamos de esa brevedad de la entrevista, me pueden preguntar lo siguiente, hábleme acerca de usted, Tania. Y yo voy a decir, no, pues yo tengo 33 años, tengo mucha experiencia en el campo organizacional o tengo mucha experiencia en el campo comunitario y esto me ha ayudado mucho a generar procesos de vinculación laboral exitoso. Vivo con mi mamá, vivo con mi hermana o vivo con mi esposo y ya tengo con mis dos hijos o podemos escuchar otro tipo de respuestas como no, me acabo de separar y yo vivo con mis hijos. No respondamos nada que no se nos ha preguntado. Si me están preguntando, hábleme acerca de usted, yo tengo que responder desde lo profesional. ¿Quién soy yo? Soy Tania Camila Aguirre, tengo experiencia en el campo organizacional y también comunitario. Tengo muchas fortalezas en estas y estas y estas porque he realizado diferentes tipos de experiencias. Lo que requiere conocer el entrevistador es sobre su experiencia profesional y sobre el campo laboral. Ya más adelante, si él ve la necesidad de buscar respuestas frente a su vida personal, las va a realizar y las va a hacer. Una muy buena entonación, un muy buen uso de esa comunicación efectiva y asertiva donde usted pueda hacerse entender de manera adecuada, una atención y una escucha activa. Deje terminar al entrevistador la pregunta para que usted pueda iniciar con la respuesta, porque a veces en esas interrupciones y en esa ansiedad de querer responder todo de manera inmediata, no escuchamos y damos respuestas que no se han solicitado. ¿Sí? Por ejemplo, a esta pregunta, ¿por qué debo contratar al compañero que tiene a la derecha y no a usted? No, pues yo creo que me debe contratar a mí. Eso no fue lo que preguntaron. Entonces escuchemos de manera activa por qué debo contratar a la persona y yo puedo resaltar cada una de las habilidades que esa persona nombró o cómo puedo ver yo resaltar cada una de sus competencias, porque resulta que al resaltar esas competencias yo también puedo ser tenido en cuenta porque tengo la capacidad de trabajar en equipo y yo tengo la capacidad de trabajar en equipo en el momento en el que yo reconozco las habilidades y competencias de los demás. Apague el teléfono, porque a veces estamos en ese proceso de entrevista y en casa están muy ansiosos porque nosotros entremos a trabajar, porque hace mucho tiempo no tenemos empleo, porque es una gran oferta y empiezan a llamarnos a preguntarnos cómo nos fue. Y resulta que ellos no saben que estamos en un proceso de preselección que duró un poco más o se retrasó y entonces empiezan a preocupar y empiezan a llamar y a llamar y a llamar porque creen que nosotros no hemos escuchado el teléfono. Entonces, apaguemos el celular, coloquémoslo en modo avión y estemos pendientes de lo que debemos estar y es del proceso de entrevista y el proceso de preselección. Vamos a tener en cuenta también cosas importantes y es nuestro lenguaje no verbal. Como yo venía mencionándoles, la comunicación verbal está calificada en un 40%, a veces menos.
En la última capacitación que nos hicieron, nos mencionaron de un 30% de comunicación verbal y el otro 70% es la comunicación no verbal. ¿Cuál es la comunicación no verbal? Como yo establezco esa conexión visual con el entrevistador, la manera como yo muevo mis ojos, la manera como yo muevo mis brazos, mis manos, la manera como yo me comunico, la entonación que puedo tener, la manera como yo resalto cada una de las habilidades y capacidades que tienen los demás que también están presentando una entrevista, la manera como yo me visto, eso hace parte de la comunicación no verbal. Y cuando yo reconozco esa comunicación no verbal en mí, es porque yo previo he tenido una autoevaluación y esa autoevaluación no nace en el momento en el que yo estoy presentando la entrevista, sino en ese previo que yo he tenido en cómo redacté mi hoja de vida y cómo me estoy expresando en público, por ejemplo, si me da pena, si me da miedo, yo tengo que ir fortaleciendo cada uno de estos procesos y cada una de estas habilidades para poder tener éxito total y efectivo en los procesos de entrevista laboral. Entonces, es importante que en esa comunicación verbal yo pueda ir también reconociendo cómo es mi expresión elocuente, concisa, eficaz, que yo pueda tener una comunicación fluida, que no sea monosílabo, pero que tampoco me extienda en esas preguntas, que seamos concisos en las respuestas que estamos dando de acuerdo a la pregunta que se está generando para que pueda también dar una respuesta de acuerdo a lo que el entrevistador quiere conocer de mí en ese momento. Y que no tenga que estarme, digamos que, repitiendo las preguntas todo el tiempo. En el proceso de tipos de preguntas tenemos que tener en cuenta algo importante y ese algo importante va a ir de la mano en el tipo de entrevistas que yo voy a realizar. Y acá me devuelvo un poco a las primeras diapositivas y a lo primero que estábamos mencionando y es lo siguiente. Denme un segundo que voy a mover acá algo. Y estas preguntas van relacionadas con el ámbito personal. Cuando vamos a recibir preguntas en el ámbito personal, van a ser, hábleme acerca de usted, van a ser en relación a las preguntas de su cargo, de la vacante que usted aplicó, ¿sí? Porque a veces nos confundimos en hablar, hábleme acerca de usted y empezamos a nombrar cosas que no tenemos que nombrar y podemos perder puntos en ese proceso de preselección. Van a preguntarnos sobre nuestras competencias y habilidades, por eso establezca realmente cuáles son sus competencias, cuáles son esas competencias que le van a ayudar a salir adelante con cada una de las funciones que usted va a cumplir. Y estas competencias van a ir en relación también a las oportunidades de mejora que usted puede tener. Muchas veces nos vamos muy preparados para lo positivo, pero cuando tenemos que reconocer algo no tan positivo en nosotros o algo en lo cual estamos trabajando, no sabemos qué responder. Entonces vayamos también preparados con eso, con esas oportunidades de mejora. Hábleme acerca de una oportunidad de mejora de cada uno de ustedes o hábleme acerca de una oportunidad de mejora. Yo acá tengo que ir reconociendo y autoevaluando yo para que no soy tan bueno. Entonces, pero que esto que no soy tan bueno no me vaya a bajar puntos. ¿Por qué? Porque yo puedo también decir alguna competencia y alguna habilidad que no me pueda ayudar en ese proceso de preselección. Por ejemplo, mi cargo es para manejar personal y es para manejar atención al cliente. Y resulta que yo voy a decir oportunidad de mejora, tengo que mejorar un poco mi nivel de estrés y mi genio porque a veces no tengo tolerancia con muchas personas. Pues acá claramente voy a ser la primera eliminada del proceso porque imagínense alguien atendiendo personal, alguien atendiendo, teniendo atención al cliente, servicio al cliente y que no tenga un manejo de inteligencia emocional y de sus emociones y por cualquier cosa se vaya a disgustar o se vaya a poner brava. Entonces no voy a servir para este cargo, pues por ende voy a ser eliminada. Los Assessment Center van a ir más en relación a los procesos de preselección directivas o gerenciales. Pero acá si yo voy a aplicar este tipo de cargos, debo tener muy en cuenta que se van a hacer preguntas o voy a estar expuesto también a juegos de roles. Los invito a que puedan ver proceso de entrevista de Heineken, donde hay un entrevistador y hay un entrevistado y el entrevistador se desmaya. El gerente se desmaya
para ver cuál es la reacción en tiempo real de ese entrevistado frente a una situación de estrés, cómo va a actuar, qué va a hacer, dónde va a llamar, cómo va a ser su nivel de respuesta, solamente para evaluar su momento de tensión y cómo es el manejo de sus emociones en ese proceso de entrevista. A esto le llamamos Assessment Center. Las preguntas trampa van a ir en relación, preguntas que no tienen ningún nivel de evaluación, ningún nivel de puntaje en ese proceso de preselección, pero sí me van a desestabilizar. Yo estoy dialogando muy chévere con el entrevistador, estoy dialogando muy chévere con la persona que me está tomando nota de cada una de las acciones y funciones, y de momento sale una pregunta como, ¿usted se considera una buena madre o se considera un buen padre? Y uno queda como, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? O me puede recordar quién escribió el himno nacional. Sí, como tipos de preguntas que no son acordes a mi proceso y quieren es ver y evaluar y evidenciar yo cómo voy a responder ante una situación de estrés o ante una situación de momentánea. Cómo yo voy a responder frente a una situación que se puede salir de mi control, pero vuelven y me traen al proceso de entrevista y continúan con las preguntas que ya tienen preparadas y yo como si me desestabilizo, si voy a generar tensión, si voy a generar niveles de ansiedad o de estrés. Y las entrevistas situacionales me van a establecer un proceso de entrevista en el momento en el cual yo voy a gestionar. Entonces yo tengo que atender clientes. Me van a de una vez a poner a prueba en un proceso de preselección, una clínica de ventas, un proceso de marketing digital y bueno, ¿cómo crearía usted esta página? ¿Cómo haría asesoría frente a este proceso? Y acá empezamos un nivel ejecutivo desde esa entrevista situacional. Entonces, podemos utilizar este tipo de preguntas que tenemos acá, por favor, y me lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo se describirían en una sola palabra? Pueden escribirlo ya y lo vamos dialogando una vez terminemos este proceso. ¿Cuál fue el motivo de retiro de su último trabajo? Si quieren lo van escribiendo en el chat y vamos evaluando este proceso. ¿Listo? Hábleme sobre alguna ocasión en la que haya tenido que liderar a un grupo o equipo de trabajo y alguna vez se ha puesto una meta u objetivo y no ha podido cumplirlo, ¿cómo fue esta situación? Si quieren, escojan una pregunta y escriben una respuesta y podemos dialogarlo. Una vez continuemos en este proceso, los invito a que podamos participar, a que podamos ejercitarnos, a que podamos fortalecer cada una de estas dinámicas y actividades que van a ser muy útiles para ese proceso de preselección. Tenemos también nuevas tendencias y esas tendencias ahora ya no son solamente en una oficina donde el entrevistador me va a generar unas preguntas, sino ahora se pueden utilizar cafés. Tenemos las entrevistas virtuales, las entrevistas donde ustedes previamente se han grabado. Y acá voy a mencionar algo de inteligencia artificial. Sus hojas de vida son seleccionadas por inteligencia artificial, por ATS, donde ustedes van a ser seleccionados de acuerdo a la variable y los algoritmos que la empresa solicitó que se evaluaran en las hojas de vida. Un psicólogo que haya trabajado en procesos comunitarios con excelente comunicación asertiva, trabajo en equipo, creatividad. Si usted no tiene estas palabras y estas variables, el programa no lo va a seleccionar. Ahora también hay programas que evalúan entrevistas en las que yo les mencionaba, donde se van a tener que evaluar en 30 o 40 segundos y acá van a evaluar ciertas posturas, cierta conexión, ciertas variables que se les ha emitido como comando a estos programas para que evalúen estos videos y ya una vez pasan estos filtros, los llaman a una entrevista presencial. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo nos estamos grabando, cómo nos estamos comunicando, porque esto también hace parte de los procesos de preselección. Muchas veces hacemos hojas de vida que no pueden leer las ATS o no pueden leer los programas establecidos. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en formato de imagen. Hagámoslo siempre en un programa, en formatos planos. PDF, que es el más fácil de leer para todo tipo de programas. Entonces hacemos hojas de vida magníficas, maravillosas, espectaculares en Canvas, pero muchas veces estos programas no leen columnas, no leen imágenes, no leen este tipo de organización de palabras, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cómo estamos realizando nuestras hojas de vida. Tenemos también entrevistas gamificadas, como yo les mencioné, por medio de juegos y por medio de reglas técnicas que se establecen en ese proceso. Tengo un ejemplo en las cámaras de espera y en las salas de espera.
llegaron 3 personas, mentiras, eran 5 personas para ser evaluadas en un proceso de preselección como comunicadores sociales. Ellos habían mencionado en su hoja de vida que tenían excelente comunicación asertiva, trabajo en equipo, creatividad, procesos de liderazgo. Llegó la persona que los iba a entrevistar. Mucho gusto, soy Tania Aguirre. Por favor, pueden continuar en la sala de espera en el aula 2. Allí vamos a estar generando unos procesos alternos y ya los vamos a llamar. Estas 5 personas sacan sus celulares, se conectan a sus redes sociales, Instagram, TikTok, otros a leer por medio de su teléfono celular y pierden la conexión total con el mundo en el que están en ese momento y es un proceso de entrevista laboral. Ninguno habla, ninguno se comunica, ninguno se expresa. ¿Por qué? Porque estamos con el miedo de si hablo con esta persona, me va a quitar el cargo. Si hablo con esta persona, voy a ser eliminada porque va a saber yo qué voy a responder. No, tenemos que ir muy transparentes, muy honestos, pero también muy abiertos a otro tipo de conocimiento y de networking que puedo hacer en ese proceso de preselección. Sale la persona que los iba a entrevistar y les dice, muchísimas gracias, todos ustedes son eliminados de este proceso de preselección porque estábamos buscando personas dinámicas, proactivas, con excelente comunicación asertiva y ninguno de ustedes cumple con estos criterios. Muchísimas gracias, los tendremos en cuenta para otros procesos de preselección. Entonces acá veamos muy bien qué estamos diligenciando, cómo estamos hablando y cómo nos estamos comunicando. Por último, los invito a que tengamos en cuenta oportunidades a partir de ese networking y de esa conexión que podemos hacer en un proceso de preselección y de entrevista, porque acá podemos conocer mucha gente. Reconocer también sus debilidades lo va a llevar a tener competencias muy grandes. Lo que hoy es una oportunidad de mejora, mañana va a ser una fortaleza y va a ser un proceso dinámico de acción totalmente profesional. Antes de asistir a cualquier entrevista, investigue la empresa y cuide su lenguaje no verbal, cómo se está comunicando, cómo está gestionando cada uno de estos procesos y cómo está gestionando cada una de estas acciones. Recuerden siempre que estamos ubicados en estas 3 direcciones. Tenemos un servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestra sede principal en la calle 65, número 1170, donde tenemos profesionales totalmente dispuestos para que ustedes puedan participar en esos procesos de elaboración de hoja de vida para que podamos gestionar cada una de las dinámicas que requieren estos procesos y estas acciones para que puedan solicitar acompañamiento en cada una de estas dinámicas frente a cómo vamos a buscar trabajo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a gestionar y cómo lo podemos desarrollar, porque tenemos dudas en este proceso de entrevista, tenemos dudas en si estamos realizando muy bien o no también este documento de hoja de vida, en que tenemos también diferentes procesos de fortalecimiento para mis competencias, no sé si tengo una muy buena comunicación asertiva y acá podemos gestionar todos estos procesos de orientación, también de manejo de otras redes efectivas. La idea es que no solamente nos quedemos con el aplicativo Agencia Pública de Empleo, sino que podamos también la capacidad de manejar LinkedIn, elempleo.com, Computrabajo, las diferentes bolsas de empleo, servicio de empleo, que es otra plataforma. También podemos gestionar con diferentes medios como BuscoJobs, Magneto, diferentes aplicativos que nos lleven en esa búsqueda activa de empleo. Entonces acá podemos gestionar, si tenemos una muy buena hoja de vida, podemos también aplicar por medio de las plataformas ya antes nombradas que nos pueden ser muy útiles en este proceso. No sé si tengamos dudas, ya voy a revisar nuestro chat. Eh, no, no tenemos dudas, preguntas. Los invito a que puedan abrir sus micrófonos, que puedan abrir los micrófonos sin ningún miedo, sin ningún temor y podamos ajustar algunas dinámicas que podemos cambiar, que podemos organizar. Entonces, no sé si tienen alguna acotación que podamos solicitar y evaluar. Ninguna, pueden escribirla también. Yo había mencionado algunas preguntas con las cuales podríamos trabajar y con las cuales podríamos participar, que fue las que antes les nombré para que pudiéramos. ¿Algún tip para esta primera pregunta? Describas en una sola palabra.
Esto ya también va a tener, esto acá más que un tip es poner a prueba también nuestra capacidad de creatividad. ¿Cómo se podría describir, por ejemplo, Caterina en una sola palabra? Y aquí podríamos abordar también diferentes dinámicas y diferentes procesos. Y esto también va muy de la mano. No podemos hacer un tip generalizado porque esto también tiene que ver con lo que ha estudiado Caterina, la experiencia que tiene Caterina y para lo que se proyecta Caterina a nivel profesional. Me gustaría saber un poco más de Caterine, cuál es su nivel profesional para poder también tener una orientación frente a esta pregunta que nos hace. Soy especialista en gerencia de mercadeo. Si me preguntan cuál es mi sueldo estimado para la vacante a la que estoy aplicando. Ah, bueno, entonces en especialista de gerencia de mercadeo podríamos hablar de mucha creatividad, de mucha innovación y de mucha proactividad. Cualquiera de estas tres palabras podría ser muy útil para generar un proceso de apertura. Entonces acá nos van a decir, bueno, ¿por qué creativa? Pueden continuar con esta pregunta y acá usted ya puede decir por qué va a ser creativa siendo especialista en gerencia de mercadeo, porque va muy de la mano con la innovación, con los procesos en los cuales yo puedo estar gestionando. Si me preguntan cuál es mi sueldo estimado para la vacante a la que estoy aplicando, esto también va a ir muy de la mano con los requisitos de la vacante para la cual usted aplicó. Usted está aplicando a cargos entre los 3.500.000 y los 4 millones. Entonces, usted puede también jugar con una propuesta para la empresa y la organización. Resulta que la empresa está dispuesta a pagar 4.200.000. Entonces, usted puede jugar con con esos honorarios o con ese sueldo y puede establecer también propuestas como a medida que ya vaya teniendo más experiencia para poder aplicar a un aumento de sueldo. ¿Listo? En una entrevista me preguntaron, describa cuatro situaciones que hayan marcado su vida. Eso es un tipo de pregunta trampa. Puede que ellos lo estén estableciendo como preguntas trampa que hayan marcado su vida y usted acá tiene que tener muy claro ese cómo marcó su vida porque puede ser también una pregunta para evaluar las situaciones por las cuales usted ha pasado, su nivel de resiliencia, por ejemplo, ante una adversidad, su nivel de comunicación en ese momento y de argumentar un suceso y un episodio, si es claro en la manera como se está comunicando y si es fácil de entender esa situación o ese episodio. Entonces, puede que sea una pregunta trampa o puede que sea un nivel de evaluación en argumentación, en comunicación asertiva y en cómo usted se está expresando ante otra persona y si es fácil de entenderle. Por ejemplo, si usted se va a presentar para un proceso de liderazgo y usted está explicando una historia y no se le puede entender, uno dice, bueno, ¿cómo va a ser esa comunicación con su equipo de trabajo? Y mi último empleo fue como coordinador en servicio logístico, no estaba relacionado con la especialización. Perfecto. Entonces acá como coordinador logístico en servicio logístico, usted se puede describir en una palabra como organizada, organizada. Y organizada porque o de esto ya va muy de la mano con el proceso de la experiencia y lo que usted quiere mostrar en ese proceso y cómo quiere vender su marca personal. Sofía Tejedora, adelante, tiene la mano levantada. Sí, hola Tania, ¿cómo estás? Pues yo Dice. ahorita te pregunté lo del salario, lo del sueldo estimado para la vacante, porque recientemente pues tuve como una entrevista y pues sucede que la empresa a mí no me quería ofrecer ni siquiera el mínimo. Y pues lo que ellos estaban solicitando eran casi como unas 3 o 4 profesiones para la vacante. Entonces, yo sabía que lo que yo tenía que hacer no era para un mínimo y pues la propuesta que yo les hice sabía que tampoco era lo merecedor, pero sabía que tampoco me iban a dar pues más de eso. Y pues Ujú. tampoco las condiciones eran buenas, y entonces pues yo rechacé la oferta. A pesar de que también tuve como la duda porque, pues digamos que es como mi primer trabajo, entonces como que estaba en la certidumbre de si aceptar, si no aceptar, porque pues yo he escuchado que uno tiene que hacer pues sacrificios, que lo que le paguen y eso, pero pues la verdad es que las condiciones como que no me convencieron pues para nada y la empresa tampoco como que quiso como ceder o como llegar a un como mutuo acuerdo. Perfecto, Sofía. Y lo que hizo está perfecto porque no podemos, por esa ansiedad de buscar trabajo, y buscar una ocupación y buscar un empleo, em,
regalar nuestro trabajo, regalar nuestros conocimientos solamente por adquirir una experiencia profesional. Puede que si hubieran llegado a un acuerdo con algún tipo de pago y uno adquiere experiencia y de ahí va saltando también a nuevas posibilidades de empleo. Pero si es denigrante también el pago, pues tenemos la capacidad en esa comunicación asertiva de decir muchísimas gracias, pero no puedo continuar con esta oferta porque no estoy de acuerdo con el pago para las funciones que se tienen que realizar, a menos que tenga que trabajar, no sé, medio tiempo de manera virtual, de manera remota. Entonces acá podemos también mediar y hacer acuerdos con la empresa de acuerdo a esas necesidades que nosotros tenemos y de acuerdo a lo que ellos están proyectando para que nosotros hagamos y cumplamos. Entonces, está muy bien cuando también tenemos límites en nuestro proceso profesional. Ok, Gracias vale. por participar. Muchas gracias. Bueno, Sofía, ¿alguna otra pregunta que tengamos? ¿No? Bueno, entonces damos por terminado este entrenamiento. Les agradezco grandemente estos procesos de conexión. Agradezco también a la universidad, agradezco a ustedes que quieren hacer parte de este proceso y los invito. De puertas abiertas está la Agencia Pública de Empleo para poder compartir conocimientos, para poder también orientar cada uno de los procesos que ustedes están teniendo en este momento. No tengan miedo, las personas que están recién egresadas, no tengan miedo, tengan confianza en cada una de sus capacidades, en cada uno de sus conocimientos, en cada una de las acciones que ustedes tienen como personas que han recibido conocimiento, que se han formado, que se han esforzado, que han tenido diferentes dificultades y que han salido adelante. No tengan miedo. Ese primer trabajo y esa primera entrevista siempre la vamos a recordar con risas, con muchas anécdotas, con muchos procesos, pero esto nos va a ayudar en los procesos de crecimiento y formación profesional. Entonces, adelante, van a tener mucho éxito, siempre van a haber puertas abiertas para personas que se esfuerzan, que se comprometen a formarse de manera distinta, de autónoma y de manera profesional. Muchas gracias, Tania, por tu tiempo y compartir tus conocimientos. Muchas gracias, Sofía, por hacer parte de este proceso. Caterina me pregunta cómo funciona. Estamos ubicados en la calle 65, número 1170, y estamos de puertas abiertas para que ustedes puedan hacer parte de este proceso. Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí van a recibir una orientación personalizada, una orientación de manera presencial y ustedes van a decir, quiero, no sé cómo hacer mi hoja de vida, quiero prepararme para un proceso de entrevista y de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan teniendo, asimismo, el orientador y el profesional se va a organizar para poder responder cada una de las necesidades que ustedes tienen. ¿Podemos ir y recibir asesoría? Claro que sí, Caterine. De lunes a viernes estamos disponibles y dispuestos para todos ustedes. Gracias a ustedes por la charla, Universidad Jorge Tadeo Lozano y la API. Gracias, Javier. Gracias, Andrés. Y esto es para que ustedes lo puedan disfrutar y puedan ser parte de estos procesos de formación. Muchísimas gracias entonces. Perfecto, Tania. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes y nos vemos en una próxima oportunidad con los talleres que vamos a seguir teniendo con la Agencia Pública de Empleo AP y el SENA. Gracias, muy amables. Perfecto, que Muchas estén muy bien. gracias. Feliz noche.